Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Solórzano, abogada. En este momento voy a presentar un simulacro de una audiencia de presentación del imputado para cumplir con los requisitos exigidos en la maestría de Derecho Penal y Criminología. Hecho punible que se atribuye. El día 21 de noviembre del 2016, siendo las 10:30 horas de la noche, funcionarios adscritos al destacamento número 54, Maracaibo del estado Zulia, encontrándose en la sede del referido organismo, escucharon varias detonaciones similares a las producidas por un arma de fuego, provenientes de la oficina de la comandante del destacamento. De manera inmediata, los funcionarios Juan Ramón y Pedro, con la seguridad que amerita el caso, se apersonaron en dicha oficina y observaron dentro de la misma el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino de cúbito ventral, presentando múltiples heridas producidas presumiblemente por el paso de proyectiles disparados por un arma de fuego. De igual manera, en dicha oficina se encontraba la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, comandante de dicho destacamento, quien tenía su arma de reglamento sobre su escritorio, y aparte también estaban las capitanas Rosario Pérez, Jacqueline Solar y los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, quienes de manera desesperada manifiestan que la referida teniente coronel, sin causa justificable, había efectuado varios disparos a la ciudadana Josefa Angarita Oyoxisa. Los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, quienes se encontraban dentro de la oficina, manifestaron que se encontraban compartiendo con la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, que tanto esta como la interfecta se encontraban consumiendo licor desde tempranas horas de ese día. Asimismo, manifestaron, haciendo énfasis, que efectivamente la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, jefa de esa oficina, sin razón alguna había efectuado 5 disparos en contra de la humanidad de la ciudadana Josefa Angarita Oyoxisa, que se encontraba en dicha oficina del destacamento. En vista de lo referido por los testigos del hecho, proceden a realizar la aprehensión en flagrancia de la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez, quien posteriormente fue imputada por la comisión de los delitos. De conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, responde a la siguiente interrogante, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Indique la precalificación jurídica. Esta representación del Ministerio Público precalifica homicidio intencional previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal. Procedimiento a seguir. Considerando las circunstancias de modo, lugar y tiempo, es considerable que existe la flagrancia para la presunta responsable, de conformidad con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, el procedimiento aplicable en tal caso es el procedimiento ordinario, según lo dispone el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. Medida de coerción personal aplicable, de decidirse por una medida privativa. Indique donde observó la mínima actividad probatoria para culpar al sospechoso y de tratarse de una medida cautelar. Señale, según su opinión, donde concretamente extrajo la mínima actividad probatoria para exculpar. Esta representación del Ministerio Público procede a solicitar al juez de control la privación preventiva de libertad de la ciudadana María Antonieta Rodríguez, de conformidad con el artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Testigo presencial o referencial. Son considerados testigos presencial las capitanas Rosario Pérez y Jacqueline Anzolar, ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, ya que los mismos narran los hechos. Funcionarios militares Juan Ramón y Pedro son considerados como testigos referenciales, ya que solo presume que observaron el hecho punible ya consumado. Autor o partícipe del hecho punible. La ciudadana María Antonieta Rodríguez. Fundados elementos de convicción. Ante tales circunstancias de modo, lugar y tiempo en la escena del delito, se desprende que los que compartían con la ciudadana Josefa Angarita, víctima del hecho, fueron los ciudadanos antes señalados. Es por ello que se apega a la flagrancia prevista y sancionada en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Los ciudadanos están vinculados con el resultado típico. Esta representación fiscal para realizar una acusación formal debe cumplir con los requisitos exigidos y establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad.
Levantamiento e identificación del cadáver. En virtud de la circunstancia que se produce la muerte de la ciudadana Josefa Angarita, lo cual indica inequívocamente que estamos ante la comisión de un hecho punible, los órganos de policía e investigación deben proceder al levantamiento e identificación del cadáver, auxiliados por el médico forense, realizar la inspección corporal preliminar, la descripción de la posición y ubicación del cuerpo, evaluando el carácter de las heridas, y hará los reconocimientos que sean pertinentes, además de las diligencias que ordene el Ministerio Público. Todo esto contemplado en el artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal. Autopsia. En este caso debe practicarse la autopsia al cadáver de la ciudadana Josefa Angarita, la cual será llevada a cabo en la respectiva medicatura forense, con él o los médicos forenses que designe el Ministerio Público, con el fin de determinar los tipos de lesiones que produjeron el fatal desenlace. Todo ello lo contempla el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal. Diligencias necesarias y urgentes son realizadas por el órgano de policía e investigación, los cuales estarán dirigidos a identificar y ubicar autores, autoras o demás partícipes del hecho punible, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Entrevistas y estudios psicológicos. Debe tomarse las respectivas declaraciones de la presunta autora del hecho, realizar estudios psicológicos que permitan determinar las condiciones mentales de la imputada, así como también tomar entrevistas a los ciudadanos Rosario Pérez, Jacqueline Anzolar, y a los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, sin menoscabo de sus derechos constitucionales. De la República Bolivariana de Venezuela, los cuerpos de policía de investigación deben realizar entrevistas con las personas que conforman el entorno social de la familia en cuestión, tales como los vecinos, amigos, familiares y allegados, en busca de cualquier elemento que brinde indicio de violencia en contra de la ciudadana Josefa Angarita. ¿Cuáles diligencias de investigación correspondería ordenar al Ministerio Público sin autorización judicial? Con respecto a las diligencias que corresponden al Ministerio Público sin autorización judicial, se debe resaltar que cuanto el mismo de cualquier modo está en conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que se practiquen las diligencias destinadas a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que influyen en su calificación y la responsabilidad de los autores, partícipes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados, tal como lo dispone el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, debe ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigación en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción, considerando las disposiciones de los artículos 111 y 187 respectivamente. En el mismo orden de ideas, el Ministerio Público está facultado para citar y tomar declaraciones a la imputada, artículo 132, realizar la inspección a lugares, artículo 186, inspección de personas, realizar el examen corporal y mental, artículos 191 y 195, y ordenar la realización de experticias contempladas en los artículos 223 y 291 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué efecto produce que el Ministerio Público realice una diligencia investigativa y no observando que la misma requiere previamente autorización del tribunal? Sobre este particular se debe tener en cuenta que el Código Adjetivo venezolano establece las condiciones y requisitos y regula la actuación de los sujetos procesales. Por tanto, sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento en consecuencia de los actos cumplidos en contravención o inobservancia de las condiciones previstas. Son causales de nulidad según sea el caso. En el caso de las diligencias practicadas por el Ministerio Público sin autorización judicial en la búsqueda de elementos de convicción, está en contravención de las disposiciones constitucionales y legales, y dichos elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones legales
tales como se evidencia en los artículos 179 y 181 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso de no compartir la decisión que otorgue medida judicial de privación preventiva de libertad o las medidas cautelares, bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría del auto, situándose por una parte como Ministerio Público y por otra como defensa privada. En calidad de fiscal del Ministerio Público, apelaría a los 5 días que se decrete la medida cautelar que otorgue arresto domiciliario a la imputada por considerar la gravedad del hecho punible apegado a los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Explique por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a su libre arbitrio. ¿En qué fase se ubica esta pregunta? La oportunidad procesal se ubica en la fase intermedia. La actividad probatoria de las partes se rige por las diligencias del Código Orgánico Procesal Penal y en ningún caso serán actos discrecionales. En tal sentido, el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal establece que un medio de prueba para ser admitido debe referirse directamente o indirectamente al objeto de investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. De ello se desprende la categórica prohibición del libre arbitrio, cuyo efecto es la no apreciación de la prueba. Explique por qué las actas policiales y actas de entrevista no pueden atribuírsele a la naturaleza de pruebas anticipadas. La prueba anticipada es facultad exclusiva del juez, es decir, para ser practicada debe haber sido autorizada por el juez a solicitud del Ministerio Público o las partes, y existiendo fundadas razones tales como cuando sea necesaria practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba realizarse una declaración que por algún obstáculo se presuma que no podrá hacerse durante el juicio. Para su práctica, el juez procede a citar a las partes, incluyendo a la víctima, las cuales tienen derecho a asistir, de conformidad con el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo contrario, las actas policiales son facultadas y obligaciones de los organismos policiales de investigación de conformidad con los artículos 114, 115 y 116 del Código Adjetivo. Son informes en los cuales se plasma toda la información recabada de la práctica de las diligencias necesarias para la investigación de los hechos punibles. Sus condiciones de modo, lugar y tiempo, así como la identidad de los presuntos autores de los hechos punibles, no requieren la autorización del juez de control, al igual que las entrevistas. Por tales motivos no puede atribuírsele la condición de prueba anticipada. Explique por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismas, lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y constituyan en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones en las partes procesales. En virtud de las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 114 y 115, respectivamente, todas las diligencias practicadas por los organismos policiales de investigación y sus informes o actas policiales están bajo la dirección del Ministerio Público. Deben cumplir con los requisitos establecidos y sirven al Ministerio Público para fundar la acusación formal, motivo por el cual no son autónomas y solo pasan a brindar indicios y a brindar información de las circunstancias de modo, lugar y tiempo identificadas de los presuntos autores. Explique si el juez o jueza en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas, las evidencias recolectadas
en el sitio del suceso, en la motivación, en la sentencia. El juez no podrá sobrepasar en la sentencia de condena, exceder el hecho y las circunstancias descritas en la acusación formal y el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación. Si bien es cierto, en la sentencia condenatoria el juez podrá dar al hecho una calificación distinta a la de la acusación o aplicar penas más graves, pero jamás podrá condenar por un precepto penal distinto. En consecuencia, el juez debe apegarse a los requisitos que debe contener la sentencia. Todo ello en observancia de los artículos 345 y 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Explique por qué está vedado al juez prescindir de las reglas de la lógica, el criterio racional o de las reglas de la sana crítica cuando desempeña su función, y qué principio procesal se transgrede. En aras de garantizar la tutela judicial efectiva, los jueces deben actuar apegados a los preceptos y principios establecidos para garantizar el debido proceso. Es por ello que sus decisiones siempre deben estar apegadas a la lógica, el criterio racional y las reglas de la sana crítica, a fin de evitar las decisiones divorciadas de la justicia y que resulten gravosas a las partes y a la sociedad. En los supuestos casos en que los jueces no actúen apegados a tales reglas, estarían violentando el principio procesal de apreciación de las pruebas contemplado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal. El juez debe abstenerse a lo alegado y probado en autos, ya que si no violentaría el debido proceso y las garantías procesales.